Queridos amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y meditamos el Evangelio de hoy, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. En este día celebramos la fiesta de San Juan Apóstol, uno de los apóstoles que nos ha regalado también el Evangelio y varios escritos, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago, autor del cuarto Evangelio y de las 3 cartas que llevan su nombre y del Apocalipsis. Gracias a sus escritos es comparado con el águila que se alza hacia las elevadas alturas del misterio trinitario. Murió hacia el año 101 después de Cristo en Éfeso durante el 3er año del gobierno del emperador Trajano. Así pues, queridos hermanos, meditamos la palabra del Señor, pidiéndole al evangelista San Juan que interceda por nosotros para ser unos auténticos enamorados de la palabra de Dios. San Juan es el que va a decir en el Evangelio, en el prólogo: la palabra se hace carne. Vino a los suyos y no le recibieron. No, queridos hermanos, el Señor que vino a nosotros tenemos que recibirle en nuestro corazón, que no nos pase lo que San Juan nos advierte en el prólogo de su Evangelio. Vino a los suyos y no le recibieron. Como estamos nosotros viviendo el tiempo de Navidad, le recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, como estamos viviendo constantemente este encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura contemplamos el comienzo de la carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible, nosotros la hemos visto. Les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído se lo anunciamos para que estén unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 96. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, queridos hermanos, al celebrar nosotros la fiesta, la solemnidad de San Juan nos lleva a reflexionar, queridos hermanos, en la primera lectura que hemos escuchado, el sentido de ser de nosotros, de meditar la palabra de Dios. Y luego en el Evangelio nos narra cómo San Juan es testigo allí con Pedro de la resurrección. Van allí en el momento de la resurrección. Y qué bien, queridos hermanos, que ya al celebrar nosotros en este segundo día de Navidad, 27 de diciembre, tercer día, 27 de diciembre, nosotros, la liturgia nos lleva ya también al misterio de la resurrección, porque el misterio de la Navidad va unido al misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo que nació, es el mismo que va a entregar su vida por nosotros, y que en el misterio de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección, tiene sentido el que nosotros podamos celebrar la Navidad, porque Cristo ha nacido para salvarnos, para llevarnos consigo, para que nosotros podamos también alcanzar la vida eterna. Y para esto, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes lo que el apóstol San Juan nos advierte en esta lectura que escuchábamos nosotros en esta primera carta de San Juan, en el capítulo 1. Dice: queridos hermanos, lo que existía desde el principio, es decir, Juan nos da a nosotros a decir de lo que existía desde el principio, Dios que ya existía, las cosas de Dios que ya existían, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos visto con nuestros propios ojos porque precisamente ellos vieron a Jesús, escucharon a Jesús, le vieron constantemente, le pudieron recibir allí, pudieron estar con él, escucharon su tono de voz, escuchaban, le vieron concretamente. Por eso lo dice, lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, le habían saludado, estaban allí con él, la palabra de la vida, la palabra que se hace carne, pues la vida se hizo visible, nosotros lo hemos visto, dice San Juan, y le damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, los apóstoles, ellos los apóstoles que vieron al Señor, escucharon, dan testimonio, anuncian la palabra de Dios. Y por eso ellos nos han transmitido a nosotros lo que ellos han visto y han oído. Y por eso nosotros, de generación en generación, en una cadena ininterrumpida, desde los apóstoles hasta nuestros días, seguimos anunciando la palabra de Dios íntegra. Nosotros no somos la religión de un libro, somos la religión de la palabra de Dios que se ha hecho carne, que ha sido visible, que le podemos observar a través de los apóstoles, a través de la enseñanza de los apóstoles, que ellos precisamente lo que habían visto sus propios ojos, que le habían contemplado, que habían palpado sus manos, la palabra de la vida nos ha sido transmitida oralmente. Ellos, y luego fue que ellos lo han colocado por escrito, gracias a San Juan, pues que también nos ha querido transmitir el Evangelio, el anuncio de la palabra de Dios en la Escritura. Pero por esto, queridos hermanos, la palabra de Dios que es vida en nosotros. Esto que hemos visto y oído, se lo anunciamos para que estén unidos con nosotros en esta unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros cristianos, queridos hermanos, tenemos una unión, no solo entre nosotros como iglesia, que estamos unidos con un vínculo de sacramento, como lo es el sacramento del bautismo, en la cual hay una dimensión de fraternidad. Hermanos todos en el sacramento del bautismo. Ahí hay una dimensión de lo que es la fraternidad sacramental del bautismo, porque es en el bautismo donde nosotros iniciamos a ser hijos de Dios y hay una unión entre nosotros, pero hay una unión también, queridos hermanos, transgeneracional, es decir, ya desde los apóstoles hasta nuestros días del encuentro con Jesús, hay una unión espiritual de toda la iglesia triunfante con el Evangelio porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque somos todos hermanos en la palabra de Dios y para que seamos uno. Por esto tenemos que luchar contra las divisiones, tenemos que mantenernos uno y para mantenernos uno como católicos tenemos los vínculos de comunión, la autoridad, unidos a la autoridad, a la enseñanza, al magisterio, a la palabra de Dios,
A todo, queridos hermanos, mantenernos en esa unidad plena, de la comunión plena, para mantenernos, como lo dice el apóstol, uno en esa unión que tenemos. Y además es una unión mucho más profunda, porque es una unión incluso intratrinitaria. Es una unión en Dios, porque esa unión que tenemos con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa, dice el apóstol San Juan. Le escribimos esto para que su alegría sea completa. Esta es, queridos hermanos, la alegría del Señor, la alegría del encuentro con el Señor, que podamos nosotros mantenernos siempre muy unidos, pero sobre todo con ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de seguirnos alimentándonos constantemente de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le acompañe y le proteja en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.